Bueno, vamos a nuestro texto. Romanos 14, desde el 13 al 23. Voy a leer la versión Biblia de las Américas y quería que le puse un título a este sermón. No soy de poner títulos, pero esto amerita. El título del sermón se llama Libres pero no tanto. Libres pero no tanto. Romanos capítulo 14, versículo 13. Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo encontró? ¿Sí? ¿Vamos todos juntos? Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas, de nuevo dice Pablo, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza al otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Hay una versión, la NBI dice: esta fe que tienes, tenla tú para con Dios en intimidad. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú haces en medio de tu iglesia. Este texto es tu voz, infalible, inerrante, eficaz, poderosa. Es aliento de vida para nosotros. Tus palabras son espíritu y son vida. En esta mañana nos paramos delante de ti y te decimos: háblanos, Señor. Somos tus siervos, aquí estamos. Haz lo que tengas que hacer en nosotros. Venimos reverentes, temerosos, deseosos, anhelando oír tu voz. Te rogamos todo en Cristo Jesús, el Señor. Amén y amén. ¿Sabe, hermano? Cuando escuchamos el Evangelio del Señor Jesucristo, somos regenerados por el Espíritu Santo y por el poder de Dios a través de su palabra. Nacemos de nuevo y se nos concede fe. Y con esta fe vamos a Cristo. Vamos a Él para que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Por la obra soberana de Dios somos trasladados de la prisión de oscuridad en la que estábamos cautivos en el pecado y sometidos bajo el dominio de Satanás. Y somos trasladados al reino de Cristo. Pero ¿se ha puesto a pensar usted cómo es que usted salió de esa prisión? Si miramos los textos que hemos leído y muchos otros textos, nos daremos cuenta de que no fuimos rescatados solos. Siempre el Señor salva a un grupo de personas a las que los hace estar en un mismo grupo, que habiten juntos.
En el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, los hizo habitar en el desierto en grupos según sus tribus. Y las pruebas que tenían en el desierto, las tenían como pueblo, no como personas individuales. Siempre era un grupo. Hoy en día es exactamente igual. La iglesia es el pueblo de Dios. Es un grupo de personas que han creído en el Señor Jesucristo y que viven de acuerdo a sus leyes en el reino de Dios. Eso es la iglesia. Y aunque somos salvos individualmente y libertados individualmente, cada uno, el Señor nos pone en libertad, pero con la responsabilidad de ir en el camino de la verdad unidos a otros hermanos. Cuando yo era niño me gustaba siempre mirar películas de acción. Y hay una trama que siempre se repetía. La trama que siempre se repetía era que había una fuga en la prisión y se escapaban los presos. Lo curioso es que siempre los presos se escapaban encadenados a otro, nunca se escapaban solos. ¿No le parece? Era siempre así, ¿no? Estaban libres, pero no estaban tan libres. Debían ir a la velocidad que iba el más lento. Y como no se podían soltar, debían estar juntos en todo tiempo. Estaban libres, pero no tan libres. Esta es la forma en la que estamos unidos a nuestros hermanos. Disfrutamos de haber salido de la oscuridad y de la prisión en la que estábamos, pero estamos de alguna manera atados a la responsabilidad que tenemos con nuestros hermanos. Y tenemos que entender que muchas veces nosotros seremos los que hagamos caminar más lentos a otros. Y otras veces los hermanos harán que nuestro caminar sea difícil y agotador. Hoy vamos a ver cómo Dios nos muestra que debemos caminar como iglesia, unidos en un mismo sentir, unidos por la verdad. Y esto nace en el corazón mismo de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de San Juan, capítulo 17, encontramos la oración sacerdotal de Cristo. Y fíjense lo que él oraba. San Juan 17, 14. Dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El plan de Dios es que estemos en un mundo que está caído, pero nosotros fuimos liberados del príncipe de este mundo que domina a los que no conocen al Señor. Fuimos liberados de esa esclavitud, pero para que tengamos unidad y vivamos una vida de responsabilidad como iglesia entre los hermanos. Así que este es el plan de Dios. Fuimos rescatados, somos libres, pero nuestra libertad está condicionada a la responsabilidad que tenemos con nuestros hermanos en Cristo, la iglesia. Así que bueno, hoy vamos a reflexionar en esto. Vamos a reflexionar en lo que el Señor quiere decirnos. Arrancamos con nuestro texto. Romanos 14:13 dice: y por consiguiente,
Ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Pablo acaba de decir que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Y se nos pedirá cuenta de lo que hayamos hecho y dicho. Y en lo concerniente a nuestra relación con el hermano, al cual Dios nos ha esposado, estamos esposados con nuestros hermanos para escapar de este mundo. El tema es que había un problema muy serio de juicio entre los hermanos. Se estaban juzgando, tanto de un bando como del otro. Estaban acusándose y se estaba dividiendo la iglesia. Y qué interesante, porque con qué rapidez nosotros podemos derribar las cosas, pero no podemos edificarlas o reedificarlas a la misma velocidad. Cuando un edificio se destruye, ponen dinamita en la base y en un instante ese edificio deja de existir. Ahora, para levantar ese mismo edificio no se hace tan rápido. Y a veces, en un abrir y un cerrar de ojos, la obra de Dios era destruida por un acto irresponsable de un hermano. Pasa lo mismo hoy. A veces llevamos años orando, capacitando, alentando a los hermanos, y de repente surge una pelea por cuestiones triviales, por cuestiones no fundamentales, y el hermano débil deja de venir, deja de congregarse porque se sintió ofendido. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Roma. Y el problema era la comida. Un poco de contexto. Roma, en la ciudad de Roma, se practicaba el culto idolátrico. Había muchos dioses paganos. Y en los cultos, estos dioses eran adorados mediante sacrificios de animales. Se presentaban ofrendas de sacrificios de animales y se presentaban ofrendas de vino para la oblación por medio de adoración a estas deidades paganas. El tema es que cuando se terminaba de presentar estos sacrificios, se sacaba la carne de este culto pagano y se llevaba al mercado y se vendía esta carne y ese vino. Y había hermanos que iban y compraban esta carne que estaba ahí en el mercado, y otros que sabían de dónde venía se sentían muy molestos porque decían: ¿cómo puede ser que vos participes y comas de esto que fue entregado o sacrificado a los ídolos? Y algunos que habían salido de esta práctica idolátrica decían: mirá, había sido que no está tan mal. Entonces, si le daban libertad para comer esta carne, entonces había libertad para seguir adorando a estas imágenes. Y terminaba siendo de tropiezo. Esto era un problema muy real, por lo que Pablo tuvo que ir a la palabra de Cristo y resolver esta disputa. Pablo no puso su opinión, él dijo: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. ¿A qué se refería? Yo estoy convencido en el Señor Jesús. Yo estoy convencido en Cristo de que nada es inmundo. Pablo se refiere a lo que Cristo estaba hablando en Mateo 15, versículo 10. Cristo llama a la multitud y les dice: oigan y entiendan. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre.
Lo que Pablo está diciendo es, yo estoy seguro de lo que Cristo enseñó. Y si Cristo dijo de que nada hay inmundo que entre a la boca y que pueda contaminarme, yo estoy seguro en eso. El Señor había dejado bien claro que lo que contamina al hombre sale de su propio corazón, de nuestro corazón. No de lo que se pone en el plato y que luego comemos. Pero había personas que no entendían esta libertad y estaban siendo entristecidas por el conocimiento y la libertad que tenía el otro. Y saben, aunque no era pecado lo que hacían, al poner piedra de tropiezo para otros, estaban pecando. Tenemos que tener bien en claro qué está diciendo Pablo. Si los hermanos querían ir a la carnicería y comprar un asado sin importar a quién hayan ofrendado esa carne, ese corte de carne que el hermano había comprado, lo llevaba y lo ponía en la parrilla y lo cocinaba, y cuando estaba en su plato decía, Señor, te doy gracias, eso estaba óptimo, estaba muy bien, y eso estaba totalmente bien. Pero si el hermano que había venido con este trasfondo idolátrico veía esto y no tenía este conocimiento, su conciencia empezaba a ser entristecida. Y se estaba abriendo una puerta para que esta persona poco a poco vuelva a esta práctica de adoración idolátrica. ¿Por qué? Porque la primera vez que este hombre, por ejemplo, iba al mercado, sentía en su corazón, aunque no era lo que Dios decía, sentía en su corazón que estaba pecando contra Dios. Entonces la primera vez decía, bueno, me siento mal, estoy pecando contra Dios y me siento mal, pero no me siento tan mal. Entonces decía, bueno, ya que no me siento tan mal, puedo ir un poco más y un poco más y un poco más. Y terminaba siendo una puerta abierta hacia el pecado. Entonces, Pablo concluye diciendo que si todo esto ocurre porque queremos gozar nuestra libertad individualmente, sin pensar en el hermano con el que estamos unidos, estamos pecando y no estamos caminando en amor. Ahora hay preguntas que tenemos que hacernos. ¿Estamos siendo pacientes con los hermanos débiles? ¿No pensamos en el hermano antes de pensar en nosotros? ¿Nos interesan más nuestras libertades que la conciencia de nuestros hermanos? Muchas veces seremos llamados a dejar cosas que nos gustan y que no son pecado por amor a los hermanos. Recordemos, a veces decimos, es difícil, a veces tengo que renunciar a algo bueno para ayudar a mi hermano. Y nos cuesta. Pero recuerde, hermano, Cristo tuvo que renunciar a su trono de gloria y venir a la tierra para salvarnos. Si hay algo en nuestra conducta o lo que hacemos que hace que la conciencia de mi hermano sea debilitada, ofendida o entristecida, o le abra una puerta para que vuelva al pecado, debemos dejar de hacerlo. Solamente por amor a los hermanos. Pablo prosigue, Romanos 14, 16. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Y yo estaba pensando que a veces es muy interesante cómo la misma palabra de Dios comenta y explica un pasaje en otro pasaje. El mejor comentario y la mejor explicación de la Biblia es la misma Biblia. Y fíjense, este mismo caso, este mismo tema se estaba tocando en la iglesia de Corintios, porque en Corintios pasaba exactamente lo mismo. Y fíjense cómo la palabra o lo que Pablo escribe a Corintio se aplica fundamentalmente para lo que está pasando en Roma. Vamos a 1 Corintios capítulo 8, versículo 4. Ahí vamos a ver cómo, ahora sería el comentario bíblico de Pablo, comenta lo que el mismo Pablo había escrito, ¿no? Fíjense lo que pasaba. Por tanto, en cuanto al comer a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuese sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Mas tengan cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Hay momentos en los cuales por amor a los hermanos debemos tomar medidas extras. Lo cierto es que si no nos importa la vida de nuestros hermanos y por nuestro conocimiento lo hacemos caer, estamos ante un peligro muy grande. El peligro que existe es el peligro que Cristo dijo que iban a sufrir aquellos que eran piedra de tropiezo para sus hermanos. Mateo 18:6 dice, gracias. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que
vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Sabe? Esta expresión es una expresión muy fuerte. Muy fuerte. Jesús está diciendo que la persona que ponía tropiezo a su hermano debería atarse una piedra de molino, pero no una piedra común de molino. Porque en las casas las mujeres tenían un molinillo, una piedra de molino que ellas lo movían. Jesús hace énfasis en que la piedra de molino que debían atarse era una piedra que no podía ser movida por la fuerza de un hombre. Era una piedra movida por la fuerza de un animal de carga. Y esta persona que hacía tropezar a su hermano debía tomarse un barco, ir a lo más profundo del mar, atarse esa piedra al cuello y arrojarse. Y que este fin horrible sería mucho mejor de lo que en realidad le espera. Lo cierto es que muchas personas hacen ostentación de conocimiento y creemos que eso está bien. Pero cuando ese conocimiento no viene de la mano del amor, sino que es solo un deseo egoísta de mostrar cuánto sé, o cuánto conozco, o cuán equivocados están los otros, y tiene un total desinterés, y viene con ínfulas de superioridad, lo único que causa es tropiezo. A veces creemos que la gente se va a convertir porque nosotros exponemos grandes conocimientos teológicos. Pero no tenemos ninguna gota de amor. Muchas veces desparramamos más de lo que juntamos. Yo recuerdo una vez que vinieron unos testigos de Jehová a mi casa. Y yo recién estaba terminando mi seminario y tenía todo fresco, los argumentos para refutar su falta de veracidad en las doctrinas que ellos enseñan. Entonces los recibí y me puse a hablar con ellos. Y empecé a darles con versículos y versículos y versículos. Y después le dije que el juez Rutherford, que creó todas estas cosas, erró en un montón de cosas y que no era verdad lo que enseñaban. Y empecé a refutarles. Y estas personas dijeron, vámonos, Señor, disculpe, no queremos hablar más con usted. Y saben, el debate era un debate justo y lo había librado bastante bien. De hecho, refuté todas sus malas enseñanzas, pero saben, no mostré nada de amor. Y cuando llegué a la habitación, el Espíritu Santo me hizo sentir que no los había amado, solamente los refuté. Y a veces tenemos que pensar, ¿cómo exponemos las cosas? ¿Cómo decimos las cosas? Que nuestro conocimiento, en vez de traer edificación, trae solamente condenación. Para pensar, ¿no? Muchas veces desparramamos más de lo que juntamos. Hermanos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿O cuál es la actitud que tenemos? No con personas que no conocen al Señor, sino con nuestros hermanos que son débiles. ¿Nos cuesta mucho amar al débil?
¿Te has puesto a pensar, es difícil amar a la persona débil? Ahora, ¿te has puesto a pensar en lo difícil que es amarte a ti? Yo me pongo a pensar, qué difícil que hago las cosas a veces para que me amen. En mi propia familia, en mi trabajo. Hermanos, no somos perfectos. Estamos siendo moldeados por Dios. Así que cuando encontremos un hermano al que se nos está haciendo difícil amar, recordemos cuán difícil de amar somos nosotros mismos. Recuerde, para que nosotros podamos ser amados, Cristo fue partido en un madero. Por otro lado, si no tenemos cuidado en cómo juzgamos y en cómo ocupamos nuestra libertad, terminaremos dando la impresión de que el reino de Dios es algo que tiene que ver solamente con cuestiones carnales, netamente mundanales, vanas. Mientras que el reino de Dios es crecer en justicia, en paz y en el gozo que el Espíritu Santo da. Imagínense que una persona del mundo viene y nos encuentra que estamos peleándonos por cuestiones alimenticias. Y va a decir, esta gente es una gente muy compleja. Se pelean hasta por lo que comen. A veces estamos más preocupados por guardar las formas que por guardar lo que verdaderamente es importante. No estamos contribuyendo al reino de Dios, sino que estamos estorbando el reino de Dios. Ahora imagínense esto, si las personas nos ven y nos ven como personas comprometidas con vivir una vida justa, en tratar de hacer la voluntad de Dios, nos ve como personas pacíficas, que tenemos comunión aún que no tenemos el mismo criterio en muchas cosas, pero somos pacíficas. Y además de eso, somos personas que tenemos gozo. Cuando nos reunimos, tenemos esa alegría de saber que somos de la familia de Dios. La gente que nos vea dirá, verdaderamente, esta gente se ama. Y donde hay amor, allí está Dios, porque Dios es amor. Ahora, el reino de Dios no son normas ni pautas que uno pone. El reino de Dios está constituido por aquellos que creyeron en Cristo y viven de acuerdo a su voluntad. Y tratan de ser cada día más como Él. Más justo como Él es justo. Más santo como Él es santo. Estamos comprometidos diariamente en ser cada vez más justos. Estamos buscando vivir una vida justa en este mundo. ¿Deseamos cada día ser más pacíficos o nos encanta derrotar a nuestros enemigos con nuestras verdades absolutas? ¿Somos personas que tienen gozo o somos personas que solamente están amargadas y delimitadas por cuestiones netamente religiosas que no tienen que ver con el reino de Dios? ¿Cómo somos? Si solo nos interesan nuestras libertades personales, debemos recordar de que todavía no se cortó la cuerda
con la que fuimos atados a nuestros hermanos. Romanos 14, 21 dice: es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condenará. Porque el que lo hace, pero el que no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Pablo dice que es mejor muchas veces no hacer nada que ponga tropiezo a los hermanos pequeños y débiles. Y alguien dijo una vez que la iglesia es como un colegio, como un gran colegio, pero que no está dividido por aulas, sino que hay un solo salón donde están todos los cursos juntos. Está ahí el de quinto año y el de jardín, todos juntos. Y no todos rinden lo mismo, y no todos saben lo mismo, y no todos se comportan de la misma forma, y no todos son pacientes. Así que es un problema. Y Pablo dice, le da la salida. Para salir de este problema, debemos conducirnos siempre en fe y en amor. Siempre son los caminos que debemos seguir. Si estoy en una situación en la que mi fe está trayendo problemas a otros, entonces, además de fe, debo priorizar el amor. Y cuando estoy en mi vida íntima y nadie me ve y no pongo tropiezo al hermano y sé que es algo que yo puedo hacer, y bueno, entonces ahí lo hago y estoy tranquilo y no pongo en tropiezo a mi hermano. Yo tengo una hermana que amo mucho en Cristo. Ella se llama María. Y ella siempre pasa por el frente de mi casa. El testimonio de ellos es muy fuerte. Ellos se convirtieron, el hijo se convirtió en una de las células que nosotros dábamos aquí antes. Y este chico era alcohólico y adicto a las drogas. Y la madre iba a buscar al joven cuando no venía y lo encontraba en la zanja, y ella se metía en la zanja, agarraba a su hijo y lo traía. Y oraba por su hijo. Y ella odiaba la bebida a causa de lo que le había hecho a su hijo. Y un día la encontré en el supermercado. Y bueno, habíamos comprado para comer nosotros y habíamos comprado una latita de cerveza. Y ella se me paró delante, me dijo, eso no. Eso no. Y yo conocía todo el trasfondo de lo que ella había sufrido, y aunque no, para mí no era pecado. Entonces agarré esa latita y la dejé. Y le dije, gracias, María. Debemos actuar en amor, es una libertad, podemos hacerlo. Hay una historia que a mí me llama mucho la atención, dice que había una joven que en su iglesia le habían dicho que maquillarse era pecado, aunque no lo es. Y entonces esta joven empezó a ir a un colegio donde había hermanas en la fe, pero de otra congregación que tenían más conocimiento. Y cuando veía que todas sus amigas se pintaban, ella no se pintaba, le preguntaban ¿por qué no lo haces? No, porque es pecado. Le empezaron a decir, eso no es cierto. Entonces ella empezó a tratar
de acoplarse al grupo. Y aunque ella no estaba cometiendo un pecado, en su mente ella decía que estaba traicionando a Dios y estaba dejándose llevar por la sensualidad del mundo. Y entonces cuando salía de su casa, se pintaba para estar con sus amigas y después, antes de llegar a su casa, se quitaba el maquillaje. ¿Saben qué terminó eso? Que esta chica no solamente abrió la puerta a este hábito, sino que terminó en una conducta impropia en la sexualidad. Hay cosas que debemos debatir y debemos decir, bueno, hermano, esto está bien, esto no está bien. Voy a dejar de hacer ciertas cosas, pero te voy a explicar que no es pecado. Porque muchas veces tenemos que dejarnos o estamos delimitados por la conciencia del otro. Y nosotros no estamos condicionados en la conciencia del otro. Nosotros estamos condicionados por la verdad. Por eso Pablo decía, yo sé y estoy seguro en Cristo Jesús de lo que estoy haciendo. Los cristianos peleamos por todos y por todas las cosas posibles. Escuché una frase que me hizo reír la otra vez. El milenio, ¿lo escuchó hablar? El milenio es un periodo de 1000 años de paz por el cual a los cristianos les encanta pelear. Los cristianos pelean por lo que cantan. Hay congregaciones que se dividieron porque unos cantaban himnos de gloria y otros himnos de Sión. Hoy en día tenemos estas cuestiones, pero no son cuestiones para que nosotros nos peleemos y que se divida la iglesia. Debemos ir a la palabra de Dios y buscar en la palabra de Dios lo que está bien y lo que está mal. Ahora, ¿qué problemas espirituales descubre este pasaje? Este pasaje nos muestra que somos propensos a juzgar a los otros, siempre. Nos encanta juzgar a ser Dios y a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Cuáles son las pautas y cuáles son las cosas que exigimos que hagan los hermanos? ¿Eso está en la Biblia o no está en la Biblia? Si no está en la Biblia, entonces no me exijas algo que no es bíblico. Esto ocurre porque hay personas que son controladoras, manipuladoras y quieren que las personas se parezcan a ellos y no a Cristo. Por eso surgen estos falsos maestros que empiezan a poner cargas en las personas, y bien decía Jesús que ellos no se atreven a tocar ni con un solo dedo. Y todos sabemos lo horrible que es, porque la mayoría de nosotros venimos de estos lugares donde abusan de la autoridad y ponen cargas pesadas en las personas que no son bíblicas. Pablo decía, yo sé y estoy seguro en Cristo. Nosotros como iglesia y como hermanos en la fe debemos velar para que nuestro hermano se parezca a Cristo, no a nosotros. La solución que tenemos para no caer en el prejuicio y en el juzgar a otros es buscar siempre la verdad y resolver toda controversia a la luz de la verdad. ¿Lo dijo Cristo? Si no hay un fundamento bíblico
para lo que se está diciendo, no debo hacer caso. El verdadero pastor o el verdadero anciano solo debe decir esto: esto enseña la palabra, así dice el Señor. Si quieres hacerlo, hazlo. Y si no quieres hacerlo, nadie te va a forzar. Al pensar en este texto, debemos preguntarnos: ¿cómo me inspira este pasaje? ¿A qué me inspira? Me inspira a ver y a reconocer que no todos tenemos el mismo conocimiento. Y si no tenemos la firme determinación y voluntad de conocer la voluntad de Dios y de buscar relacionarnos en amor y en paz, la extensión del reino de Dios estará siendo obstruida por nosotros mismos, cuando debería ser extendida por nosotros. ¿Recuerda usted ese pasaje en que los discípulos le dijeron al Señor Jesús: Señor Jesús, encontramos unos que echaban fuera en tu nombre y se lo prohibimos, porque no eran como nosotros, no estaban acá con nosotros? ¿Y qué? ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor? ¿Y ustedes por qué lo prohibieron? ¿Porque no se parecen a ustedes? ¿Porque no están con ustedes? ¿Porque no tienen la misma costumbre? No. La respuesta que debemos tener es siempre en la palabra. Este pasaje, este texto que nosotros leímos hoy, esta enseñanza, esta problemática debe ser algo que nos lleve a tomar una decisión tajante de abandonar el egoísmo y dejar de pensar en mí mismo, en lo que yo creo, en lo que a mí me parece, para pensar en Dios, en lo que Él dice, en su voluntad, en su palabra y en los hermanos. Amén. Ahora, ¿qué pasos de obediencia podría tomar yo que me lleven a extender el reino de Dios? Los pasos de obediencia que debería tener es: ante un problema que surge en la iglesia o ante una circunstancia que veo que mi hermano está teniendo, lo primero que debo hacer es: ¿qué piensa Dios de eso? ¿Qué piensa Dios de esto? Ir a la palabra. Porque, sabe, hermanos, somos débiles, nuestro corazón es un corazón engañoso. Entonces, si vemos que algo está pasando o hay una situación conflictiva, lo primero que tenemos que hacer es decir: ¿qué dice la palabra de esto? ¿Qué dice Dios de esto? Y después deberíamos preguntar: ¿qué piensa mi hermano de eso? Hermanos, no somos, la sabiduría no nació con nosotros y no va a morir cuando nos muramos. ¿Entienden? Entonces tenemos que aceptar que podemos estar equivocados. Tenemos que ir y decir: ¿qué pensás vos de esto? ¿Y por qué pensás esto? Y lo tercero que deberíamos hacer es buscar la ayuda de Dios para saber cómo actuar en fe y en amor. Si debemos seguir actuando como lo venimos haciendo, o debemos negar o dejar de hacer algo por amor a nuestros hermanos. Hermanos, somos libres.
Somos libres en Cristo, pero no tan libres. Porque estamos atados a la responsabilidad de velar por nuestros hermanos. Así que nosotros debemos creer y buscar siempre la voluntad del Señor. Y este texto es muy interesante porque, ¿saben? A veces pensamos que en la iglesia no va a haber problemas. Y el que piensa eso está equivocado. Hay muchas personas que dicen, me fui a la iglesia y resulta que se estaban peleando, entonces no me fui más. Hermano, te perdiste la mejor parte cuando nos reconciliamos. Claro que va a haber discusiones, claro que va a haber problemas. Ni siquiera Cristo en la tierra pudo escapar de eso. Él todavía no había muerto y ya se estaban peleando por quién iba a ser el primero. Muchachos, ¿qué les pasa? ¿Entienden? Esto es muy alentador. ¿Saben por qué? Porque nosotros a veces queremos ocultar y le decimos, vení a la iglesia, es un mundo ideal. Venir a la iglesia es algo tan lindo. Creemos o pintamos a la iglesia como Disneylandia, donde no hay problemas, donde todo es felicidad. Y la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que en la iglesia hay problemas. Y hay rispideces. Y hay conflictos. Jesús tenía dentro de sus discípulos a Simón el celote y a Mateo el publicano. No había un par de grupos que se odien más que ellos mismos. Pero cuando ellos entraron al reino de Dios, dejaron sus diferencias. Y en el reino de Dios, lo importante era obedecer al rey y no a sus opiniones personales. Si vamos a crecer como iglesia, vamos a crecer en la unidad, pero en la diversidad. Porque somos un cuerpo, pero cada uno es un miembro distinto. Y lo que hace Juan Manuel con el don que Dios le dio, no lo puedo hacer yo. Y lo que hace Jonathan, no lo puedo hacer yo. Y hay diferencias. Pero eso es lo maravilloso del reino de Dios. Que podemos tener unidad en la verdad. El Señor nos está llamando a madurar, a valorar al hermano, a comprometerme, a saber que soy libre, pero no tan libre. Y cuando se nos pregunte lo que el Señor le preguntó a Caín, ¿y dónde está tu hermano? Nosotros vamos a responder, aquí está, no lo matamos, está aquí. He aprendido la lección y ahora velo por él. Qué bueno es el Señor con nosotros. Oremos. Oremos por la unidad. Oremos por esta libertad que tenemos. Oremos por los hermanos. Y aprendamos cuando hay algún conflicto a resolver los conflictos que nos van a hacer que seamos cada vez más parecidos a nuestro Señor. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor.
Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú haces las cosas perfectas. Tú eres maravilloso, santo, justo, y nos has liberado. Y nos has llamado a vivir esta libertad en responsabilidad con nuestros hermanos. Ayúdanos a ser maduros y a estar comprometidos unos con otros. Ayúdanos a buscar siempre la verdad y tratar de resolver las cosas en tu palabra, no en nuestros criterios personales. Te damos gracias, Señor, por tu amor. En Cristo Jesús el Señor. Amén y amén.